How great and mighty is your name. Your kingdom come, your will be done. Now here on earth as is above. Oh, give to us our daily bread, and keep our hungry spirits fed. May all our satisfaction be in you, whose grace has set us free. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance. From the depths of your grace you have richly provided. Thank you, Father, you are all we need. Father, you are all we need. Forgive us all our trespasses, as we forgive when sinned against. Though evil seeks to hide your face, we fix our eyes on you by faith. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance. From the depths of your grace you have richly provided. Thank you, Father, you are all we need. Thank you, Father, you are all we need. Father, you are all we need. Algo de eso. ¿Se acuerdan? No sé cuántos checaron su WhatsApp. ¿Estamos leyendo la Biblia, hermanos? Amén. ¿Vamos unidos en eso? ¿Sí? ¿O vamos súper atrasados? ¿Cómo vamos? La meta es leer la Biblia en un año como iglesia. Si no lo hacíamos en lo personal, pues bueno, como iglesia nos estamos enviando ahí, os está enviando la guía de qué versículos, qué capítulos más bien estamos leyendo, y lo estamos haciendo juntos. Y uno aprende muchas cosas, hermano. Recuerda uno muchas cosas de lo que está escrito en la palabra y que es bueno para nosotros, ¿verdad? Nos hace mención de cosas que luego yo veo que pasan en el hogar, batallamos. Como les decía a algunos hermanos el día de ayer en un curso que tuvimos para un taller de maestros, a veces se nos olvida que tenemos un Dios poderoso. Sabemos que es el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que hizo tantas cosas, pero en el tema de nuestro matrimonio pues no está el poder de Dios, no se puede. Lo damos por perdido muchas cosas, y ahí como que subestimamos el poder de Dios, pero creemos todo lo demás y algo no cuadra ahí, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo el mismo, Él sigue teniendo ese mismo poder. Entonces ahí ¿qué falta? Falta que yo me comprometa, me meta más en la palabra, empiece a conocer más a mi Señor. En base a cómo conozco más a mi Señor, voy a aprender a creer más en Él, hermano. Es una inercia natural de carácter espiritual. Entre más le conozco, entre más sé de quién se trata mi Dios, más creo en Él, más confío en Él, más espero en Él, y el resultado es que Dios contesta, hermanos. No puede ser de diferente manera. Entonces eso como que nos cuesta trabajo, y lo comento porque bueno, el estar en la actividad pastoral, a veces te dices, ves a los hermanos y no falta quien te dice, hermano, pues apóyenos en esto, oramos, platicamos, y hay unos problemotas del tamaño del mundo, hermanos. Y luego dice uno, y bueno, ¿por qué se dejó crecer esto tanto? Pues quién sabe. Pero Señor, sabemos usted y yo que el Señor nos ayuda y puede contestar y puede solventar en esas necesidades. Y hay una palabra, hermano, va a aparecer ahí en la pantalla ahorita. ¿Cómo dice ahí el tema?
Jesús y la vida práctica. Práctica, fíjense, la palabra práctica, una tiene que ver con acepciones, con distinto significado. Una tiene que ver, es una diferente palabra, no quiere decir que sea la misma. Uno, hablando del asunto práctico, es algo que yo puedo hacer, puedo ver que sucede, y que eso que está sucediendo es la manera sencilla, es la manera, es como decir, como que yo agarré un atajo y llego a un lugar y lo hice de la mejor manera, se realizó de la manera mejor. Y el otro significado en la palabra es la práctica, es el ejercicio de algo de manera constante. El significado al que le quiero yo llevar es al primero, Jesús y la vida práctica, es decir, cosas que seguimos en el tema del sermón de los valores del reino, el sermón del monte, seguimos todavía en Mateo capítulo 5, 6, 7, pero hoy estamos, y le voy a invitar que vayamos a Mateo 5:33, hablando de Jesús y esa vida práctica, esa vida en la cual el Señor nos enseña cómo hacer las cosas y nos dice, hijo, es por acá, no te compliques la vida, esa es la forma que yo te explico, y pues sigamos esto que dice la palabra, Mateo 5:33 y de ahí en adelante. ¿Está listo? Voy a leerlo, si me lo permiten, y usted me sigue con su vista, vamos a leerlo. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, ¿qué dice ahí? Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí? Entonces yo quiero invitarle a lo primero que vamos a ir es el tema de los juramentos. Jesús dice ahí, y aparece en su pantalla, Jesús y los juramentos. Y si lo habláramos en la actualidad, hablaríamos de las promesas. ¿A ti te han hecho una promesa y no te la han cumplido? ¿Y qué sientes? En el amor del Señor me dan ganas de agarrarle unas cachetadas a aquel que me prometió algo y no me cumplió. Y dicen algunos, amén, pastor, así sea. No es así. Pero sí, no es agradable que te prometieron algo y no te cumplan, no te quedas satisfecho, no estás contento. La contraparte, cuando te prometieron algo y te dijeron tal día, a tal hora, y va a ser de esta forma, y tal día, tal hora, y esa forma se cumple, ¿cómo te sientes tú? Vente, somos grandes cuates, ¿verdad? Porque cumpliste. ¿Y qué te genera una persona así cuando se compromete por otra ocasión, otra situación diferente? ¿Qué te genera a ti? Confianza. Pero la segunda vez te falló. Y ahora vamos, ¿qué? Una y una. A la tercera ocasión, ¿qué vas a pensar? ¿Qué hago? ¿Melón o sandía? ¿Se la creo o no se la creo? Hay un dicho que dice, crea fama y échate a dormir. Bueno, fíjese, Jesús y los juramentos. Hay aquí algo importante. Cuando usted y yo leemos la Biblia, en este primero, el 5:33 de Mateo dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué es perjurar? Perjurar, está queriendo ahí, Jesús les está diciendo, no hagan un juramento falso. Eso es perjurar. No hagan un juramento falso, no afirmen algo que saben que no es verdad. Pero si usted se fija en el mismo 33 dice, sino, es decir, en lugar de hacer un juramento falso, dice, cumplirás al Señor, ¿qué dice? Tus juramentos. ¿Y qué es un juramento? Aparece ahí, es un refuerzo de la verdad. Eso es un juramento. ¿Qué es una promesa? No nada más es decir, cuando quedamos de vernos en algún lugar, ¿no? Vamos a vernos en este lugar, en este día y en esta hora. Fíjese, ¿qué decimos nosotros? Sí, ahí nos vemos. Pero alguien que te diga, sí, Dios me está viendo que ahí voy a estar. Dios sabe que ahí voy a estar. Te lo prometo. Ese te lo prometo. Dios sabe y todo lo demás es un refuerzo de la verdad. Eso es un juramento, es una declaración que ofrece la máxima garantía sobre la verdad, poniendo a alguien o a algo como testigo, ¿sí? Eso es juramentar. Y si usted y yo nos vamos, le voy a pedir un favor, búsquenme acá de mi lado izquierdo, Éxodo 20:27, si me hacen favor, de mi lado derecho, búsquenme Levítico 19:12. Repito, mi lado izquierdo, Éxodo 20:27, mi lado derecho, Levítico 19:12.
Y si ya lo tienen, por favor, mi lado izquierdo, me ayudan. Éxodo 20:27, ¿lo tenemos? Así, con esa velocidad el que esgrima y ya se sabe. ¿Cómo dice? Dice, vamos, no tomarás. Bueno, lo leo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto acuérdense ustedes, cuando se está dando esta palabra, ¿sí?, de nuestro Dios, dice, no tome su nombre en vano, y no dice, no dará por inocente al que lo tomase en vano. Ay, perdón por esa cita, se las debo. Levítico 19:12, ¿qué nos dice? No juraréis falsamente, gracias por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cuando habla de, fíjense, ahí no habla de perjurar, habla de jurar. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Sí? ¿Van conmigo? Bueno, entonces habla de jurar, pero dice jurar falsamente. Y dice, no hay que hacerlo. Dice, porque no se tiene por inocente al que toma su nombre en vano, porque profanamos el nombre del Señor, y eso hacerlo de manera indebida. Pero quiero hablarle de esto. Ustedes, imagínese usted que esto fuera una sinagoga en los tiempos bíblicos, y todos venimos de túnicas, y hace un calor de esos de Acapulco, pero un poquito más arriba, ¿verdad? Hace un bastante calor, y hay una cultura ahí de la oración. Es una cultura en la que estaban impuestos a orar, y tenemos por ahí en las sinagogas un lector, una persona que está leyendo la palabra del Señor en esos rollos, y cuando él está haciendo esta actividad, haga de cuenta que yo estoy dando esa actividad, Señor, estoy leyendo estas palabras que están en la Torá, que están en la ley, ¿sí? Fíjese, no era propio, era cuestión de prevenir y no hacerlo, el nombrar en vano el nombre de Jehová. No se decía Jehová, hermanos. Es más, no se hablaba, acuérdense que en esos tiempos no se hablaba el español, allá no hay español, no sé, al menos en esos tiempos estábamos hablando, ¿se acuerdan los lenguajes de esos tiempos? Era el hebreo, en ese orden, hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Pero no se pronunciaba, estaba el tetragrama. Y obviamente no había vocales en ello cuando hablábamos del nombre de Jehová. Entonces ellos, fíjese, los fariseos elaboraban en ese tiempo, gracias, un sistema de juramentos. Primero, no se nombraba el nombre de Jehová y manejaban juramentos simples. E increíblemente, en esos juramentos que ellos manejaban, había una simulación, hermano. ¿Cómo dije yo? Había una simulación de compromiso. ¿Y por qué lo digo esto? Ahí le voy. Porque dice, si el juramento incluía el nombre de Jehová, sí debía obedecerse. Pero si había un juramento de lo que nosotros leemos en los versículos que leímos hace un momentito, fíjese, se juraba por el cielo, se juraba por la tierra, se juraba por ¿qué? Por Jerusalén, se juraba por su cabeza, etcétera. Pero fíjese, cuando se hacían estos juramentos, si era una simulación, cuando se juraba en el nombre de Jehová, sabían que debía de cumplirse. Pero si juraban en el nombre, si juraban por el cielo, si juraban por la tierra, si juraban por Jerusalén, si juraban por su cabeza, por todo aquello que se juraba, no se comprometía la gente como tal, no pasaba nada. Pero ¿qué pasaba si juraban en nombre de Dios? ¿Qué pasaba? Ellos sabían que se podían acarrear juicio. Era bien común, fíjese hermano, increíblemente era bien común que los fariseos y la gente que tenía que ver con el representativo del gobierno judío jurase, pero lo que menos hacía era jurar en el nombre de Jehová. Juraba por todo lo demás que ustedes quieran, pero menos en ese, para no acarrearse maldición. Es decir, por aquello de, mejor no lo hacemos así. Entonces era lo que era una, fíjense hermanos, está conceptuado esto como una manipulación ética en la cual había hipocresía. No es de que no supieran las cosas, no es de que no supieran acerca del jurar. El jurar y el prometer en nombre de Dios o teniendo a Dios como testigo. ¿Qué pasa si en su juramento había dentro de su corazón mentira? Se iban a acarrear desde ese mismo momento, no había integridad, se iban a acarrear problemas, hermanos. ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, sí, entonces se iban a ser acreedores a justicia, a un juicio. Ahora vaya conmigo a Juan 14:6, por favor.
Usted y yo no lo sabemos, ese versículo, muy sabido. Jesús les dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, cuando hablamos de Jesús diciendo yo soy el camino, este es uno de mis versículos predilectos. Le voy a decir por qué. Porque es el único líder espiritual que ha existido sobre la tierra que se ha atribuido esto. Es el único, ninguno más. Y aquí nos habla de todo, hermano, ¿sí? Pero fíjese, construyó Jesús su reino sobre verdades. Él dijo, yo soy el camino y soy ¿qué? La verdad. Y cuando hablamos de hablar de la verdad necesita un sustento adicional para ser verdad, ¿sí o no? La respuesta es no. No. La verdad no necesita un sustento adicional para saber que es verdad. Porque la verdad no es negociable. La verdad no es de ver si se puede o no. La verdad es porque es. Y cuando dice Jesús, yo soy el camino y la verdad, usted y yo en fe sabemos que si Él es la verdad, no dijo, se los juro en el nombre de mi Padre, ahí les voy, o mi madre que está allá en los cielos, menos, ¿verdad? Jesús construyó su reino sobre la verdad, porque Él es la verdad. El Evangelio es la verdad de Dios. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cómo los salvó? Muriendo en una cruz. Pecadores de los cuales los de aposento alto, ¿qué? Somos los primeros. Y no lo diga así, somos los primeros. No, dígalo, somos los primeros, Señor. Ahí sí, al revés, hay que decirlo con carga. Y fíjese, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. ¿Sí? Hasta ahí va conmigo. Dios nos manda entonces a hablar y a andar en verdad. ¿A usted le ha tocado que le dijeran su tío, su abuelo o alguien así estas frases como las que aparecen allá a continuación? Ahí, a ver si ya aparecen, nos las cambian, ya se me fueron, más para adelante, no sé qué, ahí está, ¿sí? ¿Han oído estas frases? Te lo juro por Diosito que me está viendo. ¿Han oído eso? Te lo prometo por la tumba de mi padre que es cierto. No sé dónde esté mi familiar, pero allá donde esté y lo tenga en su gloria a Dios, te lo juro. Te lo prometo delante de Dios que me es testigo. Te lo juro por mi madre, que Dios la tenga en su santa gloria. ¿Sí? Te lo prometo por la vida de mis hijos, aguas. Te lo juro por esta, ahí están, por esta. Y luego todavía le hacen. ¿Han visto eso? Te lo juro por eso. Te lo prometo, dice, que me caiga un rayo si no es cierto. ¿Qué creen? Ha habido gente que ha dicho eso y ¡zas! ¿Han oído eso? ¿Sí? Que se muera mi primo si no es cierto. Y ni se muere el primo y ni es cierto. Palabra de hombre, palabra de Boy Scout. ¿No han oído esa? ¿No? Que Dios me lo demande si miento. Y me quedé corto. Algunos sí ven la figura ahí en la ilustración ahí, que hay alguien que cuando está diciendo algo, de veras yo te lo prometo, ¿cómo le dicen? Chonguitos, ¿verdad? Sí, y cuando alguien hace eso, todavía eso es real, hermano, es muy actual, aunque no nos damos cuenta porque somos medio ingenuos. Qué bueno luego ser ingenuos en algunas cosas, pero hay gente que nos promete cosas y por acá está diciendo, ¿cuándo te voy a cumplir? ¿Tú qué te la crees? Les han prometido, han hecho algún negocio y les han dicho, tal día te mando esto, ya lo pagaste y no llega ni tu dinero ni lo que encargaste. Y tienes que estar busque y busque a aquel y presionarlo hasta que te dijo, ¿qué crees? Ni te voy a dar nada. Y dice, sí, Señor, soy tu instrumento y ahorita, ¿qué hacemos? No hacemos eso. Pero en la vida nos encontramos mucha gente que jura y no va a cumplir, y premeditadamente sabe que no va a cumplir. Lo delicado es que el cristiano tenga que hacer soporte en ciertas cosas para que se crea su palabra y para que esté la gente convencida. Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces el resumen es este, hermano, iglesia, cumple al Señor lo que prometes. Aquí nos ha pasado que hemos tenido actividades, que promesas de fe, ¿verdad? Promesas de fe. Y nos la pasamos bien tranquilos todo el año, ¿verdad? Y al último, estamos en la última quincena de diciembre. ¿Cómo le hacemos?
No, y el pastor va a estar ahí, muele y muele. Digo, el pastor va a estarme exhortando de que hay que hacer esto y no, y lo prometimos. ¿Se lo prometimos al pastor? ¿Se lo prometimos a la iglesia? No, ¿a quién se lo prometimos? ¿Y luego? ¿A quién no le cumplimos? ¿Y con quién nos metemos en problemas? Y luego, Dios nos ayude. Eclesiastés 5, 4 y 5 dice, escúchelo, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace. Y me impacta lo que dice ahí, porque Él no se complace, dice, en los insensatos. ¿Qué es insensato, hermanos? Falto de sensatez. Bueno, ¿qué es sensatez? Sabrá Dios, pastor, pero esa palabra se oye fuerte, ¿verdad? Es una persona que yerra, que se equivoque, que no está equilibrada, que no está, que está falta de entendimiento, pues. Es una persona que le sobra lo que no debería de sobrarle aquí en sus decisiones. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Algunos han agarrado este versículo, fíjense, hermano, como cristianos equivocadamente para decir, como el Señor dice que mejor no prometa para que no vaya a ser que no cumpla, mejor no prometo nada. ¿Y cómo está esa postura? Es lo mismo, ¿a quién le prometemos? ¿Con quién nos comprometemos? Con el Señor. Entonces estamos diciendo, para que no me metas tú en averías, ¿no le recuerda esto al tema de los talentos? ¿Se acuerda? Aquel que se le dio nada más uno, como sé que tú eres estricto, como sé que tú eres así, tuve miedo, dice. ¿No nos recuerda a nosotros? Tuve miedo, ¿qué hice? Fui y lo enterré. ¿No será que muchas veces nosotros, para evitarnos esas cosas, mejor decimos, mejor no prometo nada? Cuidado, ¿sí? Dice, nuestro hablar como cristianos, volviendo al tema de jurar y prometer, nuestro hablar como cristianos debe de ser aquel donde no reforcemos nuestras palabras. Escúcheme esto, hermano, no reforcemos nuestras palabras con juramentos. ¿Tendremos la necesidad de hacer esto? Santiago 5:12, escúchelo. Pero sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Qué dice? Para que no caigas en condenación. ¿Y qué tal fácil es que nos crean? Voy a estar, hermano, nos vamos a ver próximo domingo a las, ¿a qué horas? Los que estamos aquí. Bueno, usted llegó al segundo, yo vine al segundo, pastor. Bueno, haga de cuenta que usted vino al primer culto, ¿no? Nos vamos a ver a las 9. ¿Cuántos nos vemos? Amén. Y a las 9 apenas me voy parando. Se me pegaron las cobijas de algodón y todo de algodón, ¿no? Aparece ahí un pensamiento y dice ahí para pensar. ¿Cómo dice? Nadie demanda un juramento. Va de nuevo. Nadie demanda un juramento de alguien que al prometer algo, que dice, siempre cumple. Yo no espero que alguien me haga más soporte de su promesa si es alguien que siempre cumple. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo no espero otra cosa porque yo ya lo conozco. No hay necesidad de prometer ni de jurar nada, pero incluso un juramento, dice, un juramento es una promesa hecha por alguien que no ha sido veraz antes, que dice, genera desconfianza. Si yo soy de los que prometo y no cumplo, o hay algo diferente de lo que yo dije que iba a hacer, ¿qué genera en los demás? Desconfianza. ¿Qué genera en mí? ¿Qué crees, hermano? Muchas cosas, desde inseguridad, desde el estar, tristemente lo digo, no solamente son temas de puntualidad, no solamente son temas de compromisos financieros, son temas que tienen que ver cuando le decimos a la esposa, oye, ¿me vas a llevar al mandado? Ay, con los callos, cuidado. ¿Me vas a llevar al mandado? Sí, ¿qué día? Pues tal día y a tal hora. Órale, pues así. Y luego el día que quedamos no fue por temas de que se nos atravesó en el trabajo, sino que no lo teníamos presente, no hicimos lo necesario, no pusimos atención y tuvimos en poco ese compromiso. Me puede más el compromiso con mi patrón que me paga que con la esposa con la que quedé, porque pues ella tiene que aguantar, al fin que ya estamos juntos. Cuidado. El que es cristiano debe de esforzarse en que lo que promete, dice, lo cumpla. ¿Sí? Hasta ahí va conmigo. Mateo 5:37. Ahí puede usted apuntarlo, también aparece.
pero sea vuestro hablar que dice sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si después de dar un sí, ahí te va un doblete, sí, sí, sí voy a estar, ahí nos vemos. Si es un no, no, a veces nuestros no en algunas cosas generan incomodidad. ¿Tú has pedido algo o has esperado algo y te dicen no? A veces nosotros, fíjese, nosotros usamos mucho cuando se nos requiere algo y no lo vamos a hacer por X circunstancia, nosotros mismos estamos impuestos a decir un no y a justificar ese no, ¿sí o no? A veces lo hacemos por pena, lo hacemos por atención a la persona y no piense, no hay un malentendido y no crea que hay dolo en el asunto y que nos justifique ese no que le estamos dando. ¿Sí va conmigo? Sí, pero usamos eso, pero no es lo mismo darle una pequeña explicación por atención que nosotros en el tema de prometer algo y no cumplamos. Entonces hablamos aquí, según lo que estuvimos usted y yo viendo ahorita, es Jesús y los juramentos, Jesús y las promesas. Entonces nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Pero vamos a Jesús y la venganza. Órale. ¿Alguna vez nos hemos vengado de alguien? Y venganza no es que te despaches un cristiano, bueno, una persona, no todos son cristianos, no es que lo mandes a otro mundo. Venganza es que cuando puedes, te hicieron, te la regreso. Si vieran que esto es algo, hermanos, más común de lo que nosotros percibiéramos. A veces son pequeños detalles y nosotros hay una palabra diferente en su oír, pero que va mucho de la mano, nos desquitamos. Y ese nos desquitamos a veces es con la pareja, a veces es con los hijos. No es de que le haga daño, pero para que se le quite, ándale. Eso se llama venganza. Pero es que es poquito, pastor, pero se llama venganza. Fíjese, y no es que todos sean nuestros enemigos. Mateo 5, ahí estamos en el 38 al 48, vamos a ir viendo algunas cosas. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Cuando lo checamos esto, su soporte está en Éxodo 21, 24, Levítico 24, 20, ahí está escrito. Ahí fíjese, a partir de ahí, cuando estamos ahí en Mateo, Jesús menciona 5 ocasiones en las que por reacción natural, es decir, por una inercia propia de lo carnal, se tendrían deseos de venganza o por lo menos una incomodidad fuerte contra alguien que nos hizo algo, ¿no? Fíjese, ¿se acuerda usted cuando nos dice ahí en el 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. ¿Eso es literal o no? ¿No? ¿Qué hay que hacer entonces? No me pegues en mi cachetito. ¿Qué le decimos? Fíjese, no resistáis al que es malo. Y en el 40, ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El 39 y el 40 que usted y yo acabamos de leer, fíjese, se les llama también, lo oíamos hace 8 días, hipérbole, se exagera, se hace extremoso lo que estamos oyendo para dejar bien claro el sentido o la idea de lo que se quiere plasmar en la persona. No está diciendo ahí que si te dan en la mejilla derecha, ya me diste en una, ya te levantaste del trancazo que te dieron, te levantas, pues dame en la otra porque la Biblia lo dice. No es así el tema, no, se trata de que yo busque la paz. También que busque que no me aticen otra vez, ¿verdad? Eso es de lo que se trata esos versículos. Y al que quiera ponerte pleito, quitarte la túnica, dice, déjale también la capa. Fíjese, la túnica era la ropa interior de manga larga, esa era la túnica. Y podía haber demandas en esos tiempos, hermano, la túnica, había la túnica y había la capa, esa era la vestimenta común. La túnica era la ropa interior de manga larga y podía haber demandas en pleito por la túnica de otro. Había demandas por la túnica de otro, pero no sobre la capa. Tú no veías en esos tiempos bíblicos que se demandara el querella por temas de la capa, porque la capa era la indumentaria propia para el resguardo de la inclemencia del tiempo, sea frío o sea calor, y esa no se movía, esa no había demandas, esa no había nada. Y cuando dice ahí, el que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, dice, ¿qué dice ahí? Déjale también la capa. Esto habla de ser generosos, no ser de querella. Bueno, me dañaste en esa forma y mi postura es no perjudicarte ni vengarme
estoy a tus órdenes, no es pleito. Cuando estamos hablando de una hipérbole, voy a hacerle un ejemplo. Llega un ladrón y te quita el carro. Cualquier similitud, mera coincidencia, no. Llega y te quita el carro y te baja del carro. Y tú, como eres cristiano y esto está escrito, ahí también ten mi tarjeta de crédito, ahí te va el Masterpin, apúntalo. Eso querría decir este versículo, hermanos. Pero no es así, es una hipérbole. Me está diciendo a mí que no tome venganza, porque el Señor que dice, mía es que la venganza, yo daré que el pago. ¿Cómo paga el Señor cuando venga a sus hijos? Aguas. Los que estamos leyendo ahorita la Biblia, estábamos escuchando en estos últimos capítulos que estamos leyendo, la nación de Israel, el pueblo de Dios dividido en dos, y en un pueblo había 400,000 y en el otro había 800,000, ¿se acuerdan? Y que estamos hablando 400 de un lado y 800 del otro, le duplicaban en cantidad de soldados. ¿Y qué hicieron los primeros? Nosotros venimos de la familia de David y clamamos, se dieron cuenta de cuántos eran, y aquellos 800,000 se habían dividido y una parte estaba por atrás y le estaban atacando en dos flancos. Clamaron al Señor y dice, en las traducciones dice, tuvieron una victoria porque el Señor los aplastó. Así dice, los aplastó. A mí me encanta cuando nosotros entendemos, comenzando conmigo y siguiendo con Aposento, entendamos que el Señor cuando dice mía es la venganza, no está jugando con eso. Pero tampoco es para que yo me regocije en ver cómo el Señor aplasta a aquel. Muchas veces no lo hace a la manera que yo pensara, no es en el tiempo que yo pensara, ni a la forma que yo pensara, pero si el Señor dice que así va a ser, entonces yo no tengo que estar buscando venganza para nada, ni con nadie en ningún momento. ¿Está conmigo? 41, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, que dice, ve con él 2. En el tiempo del que Roma tenía así subyugado, tenía a lo que es la nación de Israel, al pueblo judío, le tenía en esa situación. Fíjese, ellos tenían el derecho. Tú podías ser judío, pasaban por ahí los romanos y te decían, ven. A ellos no les interesaba si tenías callos en los juanetes, no les interesaba si estabas afónico, no les interesaba si ibas a trabajar. Ellos se agarraban, te tomaban y era tu obligación llevar, si ellos demandasen que les llevases. Saben que el armamento, el equipo de un soldado en ese tiempo no era cargar 5 kilos, hermano, era cargar bastante peso, y ellos les obligaban a cargarlo 1000 pasos, es decir, 1,5 kilómetros, y esa actividad se llamaba angaría. Y cuando alguno de los judíos pasaba y te llamaba aquel, estabas obligado a cargar todo ese equipo y todo lo demás. Para el tema de cuando iban sobre camino, ellos tenían la opción de quitarse parte de su equipo militar, sus víveres, cobijas y todo, y aquel lo tenía que cargar y tenía la obligación solamente por 1,5 kilómetros, la angaría. Pero dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Pero esta era sobre todo el énfasis por esa costumbre que fue impuesta, no es algo que fue opcional para los judíos. 42, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué dice? No se lo rehuses. Pues trabaja, Aragán, le dices a alguno, ¿verdad?, que te pide. Bueno, no le decimos así, pero lo pensamos, ¿verdad? A mí me ha costado, ¿por qué te voy a dar? Me hace falta para mi casa y todo lo demás. Al que te pida, dice. Hay algo que luego nos cuesta trabajo, comenzando conmigo, ¿verdad? Al que te pida, y uno dice, ¿sí le hace falta a este amigo? A ver, ¿qué hiciste mal? ¿No estás trabajando? ¿Tienes trabajo? Y empezamos ahí de repente, y a veces no lo decimos, pero lo pensamos. Y al que quiere tomar de ti prestado, cuando te dicen, oye, préstame. Hay gente que le hemos prestado, nos ha pedido, nos ha jurado por lo que tú quieras de lo anterior, y jamás le vemos, y cada que nos vea, por una vez que le prestamos, a partir de ahí y toda la vida, siempre que vayamos por un lado, él se va a ir por otro y nos va a evitar toda la vida. Es algo que a mí me ha llamado la atención en cuanto a esto, ¿no? Ya es su decisión, pero a mí me dice, al que te pida, dale. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ayúdanos a hacerlo. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, no se lo rehuses. 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿sí? Esto, fíjese, hermano, esto quiero llamar su atención. Cuando dice, amarás a tu prójimo, y luego hay una consonante, y luego dice, aborrecerás a tu enemigo.
Cuando nosotros vamos a literal leer que diga aborrecerás a tu enemigo en el Antiguo Testamento, no está escrito. No está escrito aborrecerás a tu enemigo, pero sí está escrito, y puede ser como un comentario de carácter derivado de esto en los rollos de Qumran, en el Mar Muerto. Ahí sí se encontró, aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? Entonces, ahora menos, nosotros sabemos que debemos qué hacer con nuestro enemigo. Le llamo a mis hermanos y le atizamos, ¿no? Amar a nuestro enemigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el que nos maldice? Dice, bendecir al que os maldice, ¿sí? Fíjese el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿qué? Malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense, esto que hace el Señor, aquí quiero comentar con usted lo siguiente, hermano. Nosotros tenemos una percepción del malo y del bueno, y nuestro favor es hacia el bueno. Nuestro evitar, nuestra repulsión, nuestro poner distancia es con el malo, ¿sí o no? ¿Y qué dice aquí el Señor en su palabra? Él hace salir ¿qué? Su sol sobre malos y buenos, y hace llover ¿qué? Sobre justos e injustos. Eso se le llama gracia común. La gracia común es, Dios decide que esto es para todos. Así me estés buscando, así no me estés buscando, eso se llama gracia común. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón, le buscamos, nos caemos, nos levantamos, seguimos adelante, leemos su palabra y ahí estamos esforzándonos? Y el Señor en misericordia nos bendice, nos ayuda. Esa se llama gracia de amor eterno. Le podemos nombrar de distintas maneras, pero en una es lo que Dios tiene para todos los hombres. Pero fíjese, no porque a una persona que no sea cristiana o ha decidido negar al Señor, no porque le salga el sol y le salga la lluvia encima, eso no quiere decir que va a ser salvo, ¿o sí? Pero Dios en su misericordia hay gracia común para el género humano, pero la gracia del Señor de carácter eterno, de amor eterno, es que usted y yo tenemos vida eterna. Vamos al cielo por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque somos perdonados, somos salvos, tenemos paz, tenemos esperanza, y eso es hermoso, hermano. Amén. ¿Y qué dice el 46? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los cobradores judíos. Es decir, yo soy de tu nación, estamos oprimidos por los romanos, pero yo me voy y me acerco con ellos y hago un acuerdo. Oye, a mis compadres, a mis paisanos, a mi gente, les voy a sacar el dinero, pero ahí me das una tajada de eso. Esos eran los publicanos. Los publicanos eran los traicioneros de la nación judía. Y dice... ¿Sí? ¿Y qué dice? Pero si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así mismo los publicanos? Y ellos eran los cobradores de impuestos. Sí, fíjese, y hace un comentario aquí que aquí yo apunté. Fíjense, hay una palabrita que dice amar activa y desinteresadamente. ¿Qué es el amar de manera activa y de manera desinteresada? El tema de amar, fíjense, hermano, ¿qué dice el Señor en su palabra referente al enemigo y que nos maldice? Eso que nos está pidiendo el Señor. Escúchame esto, si el Espíritu Santo no gobierna tu vida, ni te esperes que eso suceda. No hay manera de que eso suceda, porque ¿de dónde va a salir, hermano? ¿No hay manera? Yo no puedo amar a mi enemigo si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, gobernando mi vida. Yo no puedo bendecir al que me maldice. Hermanos varones, vamos en la calle y a nuestra esposa le dicen una leperada, ¿qué pasa en tu cabeza? ¿Qué pasa en nuestra cabecita, mi Alfred? Señor, déjame la excepción. No es así nada más. Ahí va el pero en bendición. Pero el Espíritu Santo que mora en mí, esta instrucción de amar y de bendecir es para aquel que está en Cristo. No es nada más hacerlo porque se me ocurre. Y si saludáis a vuestros hermanos, el 47, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que dice, sed es perfecto.
Y hay algo que aquí aparece, podemos en este momento ser perfectos como nuestro Padre. Ahí me dice que sea perfecto. ¿Yo puedo ser perfecto ya ahorita? Como mi Padre que está en los cielos, es un no. ¿Por qué entonces usted y yo tenemos esa instrucción de ser perfectos? Si no vamos a poder aquí ser perfectos. ¿Cómo? Y es más, me dice, ¿cómo? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo no es literal, que yo hable y como lo entiendo y sé que Él es perfecto, no. No podemos el día de hoy tener una perfección moral ni espiritual. No podemos, dice, tener ahora una madurez completa. Sí podemos, escúcheme esto, de esto habla, sí podemos ser completos, cumplidos, íntegros. Y una de las palabras derivada de la perfección ahí dice, no dividido, escúcheme esto hermano, dice, no dividido en mi lealtad a Dios. Me caeré, me levantaré, le fallaré al Señor, pediré perdón y vuelvo a darle y vuelvo a buscarle, pero no estoy con un tema de que ya lo dejé y me meto de una vez y me pongo a pecar 6 meses, 1 año, ya que al fin que ya me caí, ya buscaré cuándo regresar. No, eso es un pensamiento dividido. Cuando habla de que habla de perfección, habla de que yo tengo bien claro de quién soy, hacia dónde voy, a quién me debo, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, y por ahí me voy con mi Señor. Entonces no es un pensamiento dividido, tengo mi lealtad. Y al Señor le encanta esto, hermano, tengo mi lealtad. Hoy, ahorita que hemos estado leyendo estos capítulos últimos que les estuve enviando, si usted se fija, los reyes siguientes comenzó, bueno, no es que haya comenzado, siempre había, pero estaba David, estaba Salomón, estaba Roboam, estaban los otros reyes, pero dice, tenían Jeroboam y fíjese, tenían sus mujeres, tenían sus esposas y sus concubinas, ¿verdad? Pero si usted se fija, fíjese, cuando el Señor les bendecía, a pesar de ese fallo, que ya de por sí era un fallo, lo comenté apenas, pero ellos tenían bien claro, los que estaban buscando al Señor, porque dice la Reina Valera 60, la Reina Valera 60, y hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, ¿sí? E hicieron lo bueno, o sea, tenían claro. Había cosas que no les justificaba, pero buscaban derribar los lugares altos. De lo que acabamos de leer, una mamá de uno de ellos erigió un monumento, dice que era obsceno, ¿sí? Era un monumento obsceno. ¿Qué pasó? Lo tiró el hijo y la mamá le costó el ser la mamá del rey. Vas para abajo, porque con eso no se juega. Sed vosotros perfectos. Vamos ahora con Jesús y la limosna. Jesús y la limosna. Si usted se fija en Mateo 6, Jesús amplía lo expresado referente a la hipocresía de los fariseos. ¿Va conmigo? Esta vez estamos hablando de limosnas. Fíjese, en Mateo 6 hablamos de limosnas, hablamos de la oración, hablamos del ayuno. Y si usted y yo vamos a Mateo 6, cuando nosotros hablamos de limosna, oración y ayuno, estamos hablando de 3 actos que eran parte de la vida de adoración a Dios y que deben de ser parte de la adoración al Señor en estos tiempos. Si usted se va conmigo a Mateo 6, el versículo 1, si le pone y usted y yo leemos, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Ahí cuando dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Aquí nos está diciendo, pongamos atención, aguas, tengamos cuidado de que nuestra piedad no sea un deseo afanoso de llamar la atención. Habrá gente que en la iglesia levanta sus manos, ora, lee su Biblia y lo hace porque sabe que es bueno hacerlo y lo hace y también para que lo vea alguien. ¿No sucede? Bueno, aquí está además lo que dejaron escrito entonces, ¿verdad? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. El resumen de esto es que yo debo de hacer las cosas justas que el Señor me pide, no porque los otros esperen ver o no. Fíjese, hay que entender esto, hermano. No quiere decir que yo no lo haga y que sea bueno que mis hijos me vean leer la Biblia. Que sea bueno también que mis hijos me vean que estoy orando.
Que sea bueno que mis hijos vean que estoy estudiando algo que tiene que ver con la palabra, o que estoy cantando una alabanza, o que estoy escuchando una predicación. Eso no es malo, pero que no haga las cosas en un afán de llamar la atención y que yo reciba o espere que alguien piense bien de mí. No es de esa manera lo que como hay que hacerlo, porque la recompensa la da el Señor, y el Señor es el que sí sabe que hay en los corazones de los hombres. Él sí sabe. El versículo 2, cuando pues des limosna, que dice: no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Y yo pensaba, bueno, de por sí ya estaba el tema de que había gente dentro del judaísmo, los que tenían cierto lugar de privilegio, que como para el tema de hacer y ver que se hacían obras justas, daba su ofrenda y hacía que se viera, ¿verdad? Y así a veces también se ponían en ciertos lugares, se ponían a orar y que los vieran y hablaban en voz alta. Pero me llamó el tema dice, no hagas tocar trompeta. Hay dos significados ahí. Uno es el literal, de que no lo anuncies, no hagas que alguien te publique, ya va a ofrendar fulano. No, aquí hay una mención adicional a eso. Fíjese, se mencionaba que la ofrenda en el templo, cuando se daba, había una de ellas que tenía una especie de embudo metálico en forma de trompeta dentro de la caja. Y eso lo sabían, ¿qué creen los fariseos? ¿Qué creen que pasa si tú quieres hacer ruido y tienes ahí la caja de la ofrenda y tiene un receptáculo y tiene forma de cono, forma de trompeta y es metálico, y les interesaba que se oyera que ellos le entran? Pues no era rayuela, hermanos, pero hagan de cuenta, lo echaban. Fíjense, hermanos, dicen los comentaristas, estos son comentarios, no quiere decir literal, hermano, pero dicen los comentaristas que muy posiblemente ellos procuraban aventarlas lo más lejos posible para que hiciera el mayor escándalo posible y se oyera que estaban ofrendando. Qué tremendo, hermanos. Fíjense, entonces era un embudo, y al pegar contra el metal, girar las monedas, pero dice el comentarista, un sonido impresionante. Y hay una palabra que dice aquí, hipócrita. Hipócrita. ¿Sabe que cuando Jesús le decía a aquellos hipócrita, el hipócrita quiere decir el que juzga debajo o está detrás de? Eso es hipócrita, el que juzga debajo o está detrás de, y tiene su origen de carácter griego, y esto es va con la mano ¿se acuerda de la palabra sincero? Que sabemos que su significado viene de la historia de las máscaras que se ponían, ¿se acuerda? Y que eran de cera, ¿verdad? Va muy de la mano en su origen la sinceridad con el tema de la hipocresía. Se cubren con una máscara de cera, ¿sí? Entonces a los judíos, muchos de ellos, el Señor les dijo hipócrita, ¿sí? Y dice ahí en el versículo 2, el hemistiquio B, en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que dice, ya tienen su recompensa. En resumen, son alabados por los hombres y castigados por Dios. Cuidado, que nosotros busquemos la aprobación de los hombres y hagamos las cosas para que nos vean y no porque es honesto y es sincero con el Señor, ¿sí? Vamos al 3. Mas tú, ¿qué dice? A ver, tengo que parar mi carro para lo siguiente. ¿Es lo mismo la limosna que el diezmo? ¿Es lo mismo la limosna que el diezmo y la ofrenda? ¿Cuál es la diferencia entre cada una? ¿Qué es la limosna? Es la ayuda al necesitado. ¿Qué es el diezmo? Fíjese, a esto tengo que repetirlo mucho. Damos al Señor, no se lo están dando al pastor, no se lo están dando al diácono, no se lo están dando a la iglesia, se lo estamos dando al Señor. El diezmo damos la 10ª parte de lo que el Señor nos da en su misericordia. ¿Qué es la ofrenda? Lo que se da después del diezmo, ¿sí? Lo que damos al Señor también, y que no es precisamente el diezmo. Habemos muchos aquí, hay muchos que tengo que decirlo, ni limosnas ni diezmos, solo ofrendas. Y luego estamos, es que no me alcanza, es que quién sabe qué tantas cosas, y se nos olvida algo que está aquí escrito, y no es nada más aplicado para una cosa. Dice el Señor, pruébame. Y hay algunos que tenemos aquí años en el Evangelio. Fíjese, hermano, tenemos años en el Evangelio y todavía no le creemos al Señor en esto. Le creemos en otras cosas, pero esa no. Y la realidad es que estamos batallando por nuestra culpa.
Estamos batallando en esa área por nuestra culpa. Fíjese, el Señor ve aquí tres cosas. Aquí, Dios todo lo ve. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sí, yo no checo que alguien vea que yo doy. El Señor sabe lo que hago y por qué lo estoy dando. Y el Señor nos recompensa. ¿Por qué? Número 1, porque Dios todo lo ve. Número 2, porque ve la intención de mi corazón. Y número 3, porque ve las formas o maneras en las que usted y yo estamos haciendo las cosas. Debemos de hacer las cosas por los motivos correctos. Fíjese, hermano, hay que hacer las cosas correctas por los motivos correctos, como prácticas de piedad se llama esto. Son prácticas de piedad. Hacer las cosas correctas por los motivos correctos, y eso se llama prácticas de piedad. Haz las cosas incorrectas por los motivos incorrectos. ¿Qué será eso? Prácticas de impiedad. ¿Y qué el Señor qué espera de mí? ¿La piedad o la impiedad? ¿Qué espera de mí? ¿A qué me ha llamado el Señor? A ser santo, porque Él es santo, ¿sí? Porque Dios recompensa. Si usted le apunta ahí, ¿sí? En Mateo 5:12 y Mateo 10:42, nuestro galardón es grande en los cielos. De todo, fíjese que nosotros todo lo que ganáramos aquí, hermano, todo directamente lo ofrendáramos y ya viéramos otra manera, pero todo lo que hiciéramos y que hiciéramos y depositáramos, hiciéramos, lo diéramos, ni aún así, comparado con el Señor en galardón y en los cielos nos va a dar, no le llegamos para nada, hermano. Y la otra, nuestra recompensa, fíjese, por dar agua, hasta por dar agua al sediento hay recompensa, que es algo sencillo, darle vaso al quien tiene sed, darle un vaso de agua, hay recompensa para ello, ¿sí o no? Entonces vamos al 4, Jesús y la oración, avanzamos ya para terminar. Jesús y la oración, ¿cuánto oramos? ¿Sí oramos? Sí, amén, pastor, en la mañana. ¿A qué horas? A las 9, tantito antes de mis alimentos. Y luego, hermano, a las 2:30, 3 de la tarde. ¿A qué horas? Tantito antes de la comida. Y luego en la cena a veces se me pasa porque llego cansado, pero ya en la cena acostadito le digo, Señor, gracias porque me diste de cenar. Cuídame en esta noche, amén. ¿Qué tanto oramos? Yo me acuerdo de algo que aquí pasó en la iglesia, cuando, ¿se acuerdan ustedes que compramos como iglesia la casa de enseñanza que está enfrente de Aposento Alto, Palas Atenea, Saturno? ¿Se acuerdan que hubo un culto en que llegó un hermano llamado Win Meyers y que tuvimos un culto, trajo por ahí un librito y nos desafió y que hicimos promesas y Dios en su misericordia, el tema es que ahí se pagó esa casita y el hermano hizo una aportación, fíjese, hablando de promesas, tal día yo voy a enviar esto, no es mi iglesia, pero yo voy a ayudar con esto. Y fueron bastantitos miles de pesos, ¿te acuerdas, Charlie? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pero en ese día, en ese evento, previo a esa cita que hubo, fíjense hermanos, previo a esa cita que hubo, citaron al pastor en ese tiempo y al copastor en un restaurante y dijeron, hermano, sabemos que usted tiene este ministerio y queremos nosotros comprar la casa que está ahí, pero no tenemos recursos y sabemos que usted, Señor, le usa. Y queremos que nos ayude. Y el hermano Win Meyers, un viejito, de por sí ya era viejito, muy viejito el hombre, unas orejas grandes, güero él, misionero americano, usado por el Señor en ese tema de ayudar a las iglesias para comprar bienes inmuebles para usos santos. Pero la pregunta no fue ver cómo está el asunto, qué diseño hay del plan, no. La pregunta fue a yugular. Martín Pereda, ¿cuánto oras? Eber Rodríguez, pariente mío, ¿cuánto oras? Y alguien dijera que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Si tú me preguntaras a mí y yo te preguntara a ti, ¿cuánto oras? No te dije si oras o no, ¿cuánto oras? Mucho de nuestro desgano por no ser puntuales, mucho de nuestro desgano por no tener prácticas devocionales constantes, ¿sí? Mucho de nuestro desgano para no ser firmes en las cosas que hay que ser firmes en este mundo es porque no oramos, hermano. Y no estoy diciendo no orar que no tengamos la acción de orar, sino que nuestro orar para nosotros es suficiente 5 minutos, 10 minutos. Si yo le hablara de mínimo 3 años de ministerio ya activo de Jesús, mi pregunta es, antes de los 3 años y meses del ministerio de Jesús con sus discípulos, ¿qué hacía antes de eso? ¿Oraba o no? Va de nuevo, ¿oraba o no? ¿Dónde está escrito eso? Pero ¿por qué yo creo que Jesús oraba? ¿Por qué creo que Jesús oraba? Porque Él no dejó de hacer lo que ya hacía.
Número 2, porque si yo tengo relación con mi padre y estamos en buenos términos, nunca mencionó que tuve yo problema y ya me compuse después de los 30 años, no menciona eso. Pero a mí me queda claro que si Jesús oraba y buscaba tiempo, no nada más era en el día de culto, no nada más era por la noche y en alimentos, no, buscaba tiempo y oraba. ¿Cuánto tiempo crees que oraba Jesús al día? Ahora, el tema no se malentienda, no es porque digamos que a más tiempo eres más espiritual, luego no es eso. Hay gente que puede estar mucho tiempo haciendo algo y estar en medio de ese algo, quién sabe, muy disipado. No, hablo de oración y hablo de estar metido. Y eso va conmigo y sigue con la iglesia. Necesitamos orar mucho, hermanos. Sí, y dice Mateo 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Qué dice? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús no tenía que, fíjese hermano, por la cultura judía, Jesús no tenía que mandar a los judíos a orar. Era una práctica común en esos tiempos. Mínimo oraban 3 veces al día, ¿sí? Mínimo oraban 3 veces al día. Y esas oraciones las podían hacer en la calle, las podían hacer en las sinagogas. Pero ¿qué cree? Había una particularidad de aquellos que eran hipócritas. Podían ser incluso, fíjese, le cargamos luego toda la mano al asunto del Sanedrín, judíos, fariseos, saduceos, ancianos. Pero hablamos también de la nación de los judíos. Había hipocresía en más de uno y buscaban, dicen los traductores, los lugares más conspicuos. Y yo dije, ¿conspicuos? ¿De dónde sale ese conspicuo? Y dice, buscaban los lugares más visibles, más notables, en donde hubiera el mayor número de personas para que ellos vieran que oraban. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, aposento alto, mas tú cuando ores, demos por hecho que hay que orar. Demos por hecho, ¿qué es más fácil, hermanos, dormir u orar? Hay 2 que 3 que estoy viendo que están ya orando ahorita, ¿verdad? Gracias, gracias. Bueno, dice, fíjense, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Qué dice? Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Le quiero decir algo, hermano, si usted y yo entendiéramos esto, si usted y yo viviéramos esto, otro gallo nos cantara. Si buscáramos esos espacios, en lugar de tener el miserable teléfono o la televisión o nuestras preocupaciones, y nos encerráramos con nuestro Padre, y le digo, tuviéramos, todos estamos aquí, tuviéramos esto bien entendido y lo hiciéramos, cerráramos nuestra puerta, oráramos a nuestro Padre en secreto, y dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. ¿Y cómo crees que recompense el Señor? Hablándose del Señor. ¿Cómo recompensa el Señor? ¿Te cuenta los chiles el Señor? Te está diciendo, mira, te voy a dar esto poquito, no te vayas a empachar. Dice, te recompensará en público. Y esa oración personal, se le llama oración personal, y es la no colectiva. Una cosa es lo que yo hago solito y otra cosa es la que hago con mis hermanos. La oración debe de dirigirse a Dios, requiere, escúcheme esto, requiere disciplina rigurosa. Es que yo nunca he sido disciplinado. Pues hermano, en el nombre de Jesús pongámonos un alto. Escúcheme esto, pongámonos un alto. Yo no puedo entender, y quiero ser claro, hermano, yo no puedo entender cómo muchas veces en nuestra familia estamos pasando por problemas internos que solamente Dios y nosotros sabemos. Y estamos viendo que nuestra barquita, que nuestra familia se está hundiendo, y no nos humillamos, no nos encerramos con el Señor, no le clamamos, no le pedimos, no nos esforzamos, pero sin embargo estamos sufriendo y no lo entendemos. Y el tema que le hables al pastor y se ocupe en eso, para mí no es problema, para eso el Señor me llamó. Sea mañana, tarde o noche, éntrale. Pero esa parte usted y yo la tenemos que vivir, nos tenemos que gozar en eso, lo tenemos que disfrutar. Si el Señor me dice que me oye en lo privado, que me encierre con Él, que le adore, que le clame, que me humille, ¿qué crees que pase cuando eso lo hacemos? Dice que mi Señor, que me ve que hago eso en lo privado, que dice, y la recompensa en público, te voy a decir qué es. La recompensa en público es que estés en armonía con tu esposa, que estés en armonía con tus hijos, que así sea mucho dinero, sea poco dinero, gracias, tú veas que el asunto alcanza y sales adelante, que el Señor te ayuda.
Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre si es que he sido amedrentado por una llamada telefónica o por alguien que se ha acercado a mí para amenazarme de algo. Dice su palabra, no temeré, porque Él está conmigo. Y la oración es una disciplina que debemos usted y yo de ejercitar todos los días. Mateo 6, 7 y 8, llorando, no se vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería, ¿qué dice? Serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, fíjese, hermoso es esto, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Antes que dice, antes siquiera que yo vea la necesidad, ya sabe de lo que tengo necesidad. A veces se las van a repeticiones. ¿Dónde han oído van a repeticiones? Bueno, ya ni les digo, ¿eh? Algunos piensan que a mayor repetición, eso es lo que comentan, a mayor repetición, menos reflexividad. Entre más repita algo que yo me aprendí y que yo me ocupo de recitarlo como dicen que debe de ser, pero estoy reflexionando menos en lo que estoy repitiendo. La oración, fíjese, la oración tiene una particularidad, no nombra fórmulas automáticas. La oración no hace esto. Ya no doy tiempo ahorita, pero recuerde esto en el Padre Nuestro. Cuando hablemos del Padre Nuestro, que aparece ahí en el mismo Mateo 6, acuérdese de esto, no es repetirlo como tal, y por eso ahí ya lo repetí como tal, ya me lo aprendí. ¿Sí no sabemos el Padre Nuestro? A ver, ¿cómo dice? A la 3, 1, 2, 3. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Voy a hacer algo, como ya no me dio tiempo de verlo con ustedes, se les voy a mandar en borrador. Esperen en el WhatsApp, como decía yo, en el WhatsApp, ¿verdad? En el WhatsApp, ahí espérenlo. Y entendamos algo, cuando hablamos del Padre Nuestro es para que yo tenga confianza en Él, para que yo le reverencie a Él, hablando confianza, Padre Nuestro que estás en los cielos, reverencia, santificado sea tu nombre, sometimiento, venga tu reino, ¿sí? Dependencia, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdón, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Humildad, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y adoración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo a veces, hermano, le digo algo, a veces yo ya quisiera estar allá con el Señor y, híjole, hermano, y abrazarlo y dame un tour, Señor. Dame un tour por aquí donde vamos a estar ahí juntos tú y yo, gracias. Pero todavía me levanto y abro mis ojitos y pues todavía es un día más en el que hay que trabajar, hay que servir, hay que animar, hay que exhortar. Y hermanos, en el día a día no nos desesperemos, hermanos. Yo le pido esto, no te desesperes si las cosas no te están saliendo como tú las habías planificado. Confía en el Señor, que es tu Dios, que es mi Dios, salvación mía y Dios mío. Entonces cuando confiamos en el Señor cada día y dependemos de Él, hermano, pues yo podré ver que se derrumba todo, pero el Señor, como es mi ayudador, yo espero en Él y el Señor me bendice. Y que este sermón del monte que el Señor de aquí en su palabra es para bendición de nosotros, para disfrutarlo y para crecer. Póngase de pie, hermano, si es tan amable. Demos gracias. Me dicen que hay talento, tacos de guisado con agua de Jamaica, 35, es que, perdón, estaba hablando de mi edad, hermanos. Entonces, 35 pesos pro construcción. Entonces, vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias, te adoramos. Gracias, Señor, por este tiempo en el que estamos juntos, escuchando tu palabra, meditando en ella. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver la bendición, Señor, de dejar, mi Dios, que nuestra vida sea bendecida y ayudada por ti. Es una vida
no de sufrimiento en ti, sino es una vida práctica en la que podemos nosotros seguirte a ti, seguir tu ejemplo y saber que sí se puede contigo a nuestro lado, en nuestro corazón. Y mi Dios, sabemos que nada ni nadie nos separa de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por tu iglesia Aposento Alto. Ayúdanos en esta semana a honrarte en todo lo que hagamos. Bendigamos a nuestra familia con buen ejemplo, buenas palabras, con amor, Señor, y te rogamos guardes a los que van y quedes con los que quedan. Que tu grande amor, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la participación del Consolador, tu Santo Espíritu, sea con todo Aposento Alto. Y el pueblo de Dios dice: amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Gracias. Dios les bendiga.